Apenas 5 minutos después de firmar los papeles del divorcio, ya me dirigía al aeropuerto con mi hijo y mi hija para volar al Reino Unido. Mientras tanto, las 7 personas de la familia de mi familia política estaban en la clínica de maternidad, acompañando a la amante embarazada para una ecografía. Nadie imaginaba que después de que el médico analizara los resultados, una sola frase dejaría a toda la familia paralizada y haría estallar de furia a mi exmarido. Cuando apoyé el bolígrafo tras firmar los papeles del divorcio, el reloj de la pared del registro civil marcaba exactamente las 10:30 de la mañana. Fue un momento muy extraño. No hubo llantos, ni discusiones, ni el dolor desgarrador que siempre había imaginado, solo un vacío muy silencioso en mi interior. Me llamo Valeria, tengo 32 años, y soy madre de 2 niños pequeños. Exactamente 5 minutos antes, había puesto fin oficialmente a un matrimonio de 8 años, con el hombre que una vez prometió cuidarme toda la vida, Mateo. Justo cuando terminé de firmar, el teléfono de Mateo sonó. Una melodía familiar resonó en la sala. Supe de inmediato quién llamaba. Mateo no intentó disimular. Contestó el teléfono frente a mí y al funcionario del registro. Su tono de voz se suavizó al instante. Sí. Ya he terminado. Espérame un poco. Voy para allá. Hoy tenemos la ecografía, ¿verdad? Escuché claramente cada palabra. Mateo incluso bajó la voz con una dulzura que resultaba repugnante. No te preocupes, toda mi familia estará allí. Tu hijo es el primer nieto varón de nuestra familia. Suspiré levement. En todos nuestros años de convivencia, jamás lo había visto ser tan tierno conmigo. El funcionario empujó el documento hacia Mateo. Revise el contenido antes de firmar. Mateo ni siquiera se molestó en mirar. Firmó con un trazo rápido y dijo con total indiferencia: No hace falta mirar. Ella tampoco tiene nada que repartir. Me señaló con el dedo. La casa es un bien privativo que compré antes del matrimonio. El coche también. Y si quiere llevarse a los 2 niños, que se los lleve. Me ahorra molestias. La hermana mayor de Mateo, que estaba de pie a su lado, lo apoyó de inmediato. Ella se llama Laura. Laura sonrió con desdén. Exacto. Él está a punto de casarse con su nueva mujer. Y ella además está esperando un hijo varón. Una tía intervino. ¿Qué hombre se atrevería a casarse con una mujer divorciada y con 2 hijos a cuestas? Esas palabras flotaron en el aire, pero extrañamente, ya no sentía dolor, tal vez porque había sufrido durante demasiado tiempo. Me puse de pie, abrí mi bolso y dejé un manojo de llaves sobre la mesa. Son las llaves de la casa. Mateo pareció un poco sorprendido. Los niños y yo nos mudamos ayer. Mateo soltó una carcajada. ¡Qué considerada! Laura volvió a meter el dedo en la llaga. Lo que no es de uno, tarde o temprano hay que devolverlo. No respondí. Solo abrí silenciosamente mi bolso y saqué 2 pasaportes. Los sostuve frente a Mateo. Los visados están listos desde la semana pasada. Mateo frunció el ceño. ¿Qué visados? Me llevo a los niños a estudiar al Reino Unido. El ambiente se volvió de un silencio absoluto. Mateo se quedó paralizado unos segundos. Laura gritó primero. Estás loca. ¿Sabes cuánto dinero cuesta ir al Reino Unido? Los miré fijamente. Del dinero no tienen que preocuparse ustedes. Justo en ese momento, fuera del registro civil, se detuvo un vehículo negro de 7 plazas. El chófer bajó y abrió la puerta. Se inclinó cortésmente. Señora Valeria, el coche está listo. Mateo observó la escena y su rostro empezó a cambiar de color. ¿Qué circo estás montando? Me agaché para tomar en brazos a mi hija Alba. Mi hijo Hugo me agarró la mano con fuerza. Miré a Mateo por última vez, con voz tranquila. Quédate tranquilo. A partir de ahora mis hijos y yo no interferiremos en tu nueva vida. Me di la vuelta y bajé las escaleras. El chófer me entregó un sobre grueso. Alguien se lo envía, señora. Lo abrí. Dentro había un fajo de documentos. Fotografías de Mateo y de esa mujer. Paula, firmando los papeles de compra de una vivienda en una inmobiliaria del barrio de Salamanca. Esa casa era precisamente la que mis padres habían ayudado a pagar con un depósito inicial cuando nos casamos. El chófer me miró por el espejo retrovisor. Las pruebas sobre la transferencia de activos del señor Mateo ya están completamente recopiladas. Asentí con la cabeza. Y en la clínica de allá también estarán a punto de dar los resultados. Cerré la carpeta. Mirando por la ventanilla del coche, mi hijo me preguntó en voz baja: «Mamá, ¿papá vendrá a visitarnos alguna vez?» Le acaricié la cabeza sin responder, y el coche comenzó a rodar hacia el aeropuerto. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Mateo y toda su familia se dirigían apresuradamente a la clínica privada de maternidad más grande de Madrid, porque hoy era el día en que Paula se hacía la ecografía.
y toda su familia creía firmemente que ese bebé era el heredero varón de la estirpe. Nadie imaginaba que apenas una hora después, en la sala de ecografías de ese hospital, una frase del médico dejaría a toda su familia petrificada, marcando el inicio del colapso absoluto en la vida de Mateo. El vehículo negro se alejó de la puerta del registro civil, incorporándose lentamente al tráfico de la mañana. El sol de junio en Madrid era implacable. Los rayos golpeaban los cristales, haciendo que todo lo que quedaba atrás se desvaneciera gradualmente. Yo estaba sentada en la parte trasera, con una mano sobre el hombro de mi hijo Hugo, y la otra sosteniendo suavemente la cabeza de mi pequeña Alba, que se apoyaba en mi regazo. Los dos niños no hablaban mucho. Probablemente sentían que hoy era un día diferente a cualquier otro. Hugo miró por la ventana durante un largo rato, y luego preguntó en un susurro: «Mamá, ¿de verdad nos vamos?» Asentí. «¿No volveremos nunca más, mamá?» La pregunta de mi hijo me hizo guardar silencio por un momento. Hay cosas que los adultos entienden muy bien, pero que no saben cómo explicar a los niños. Solo le acaricié el pelo. «Empezaremos una vida nueva. Allí, tu hermana y tú tendréis una escuela nueva, amigos nuevos». Alba levantó la cabeza. «Mamá, ¿allí hay parques?» Sonreí levemente. «Hay muchísimos». Los dos niños volvieron a quedarse callados. Empezaron a imaginar un mundo diferente. El coche pasó por muchas calles familiares. Las tiendas, los restaurantes, las esquinas del mercado, todos eran lugares que habían estado ligados a mi vida durante mis 8 años de matrimonio, pero ahora parecían escenarios de una película que ya había terminado. El chófer me miró por el retrovisor. «Señora Valeria, vamos directamente al aeropuerto, ¿verdad?» «Así es». Él asintió y siguió conduciendo. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje del abogado Vargas, el letrado que me estaba ayudando. «La clínica acaba de informar que la familia de Mateo ha llegado». Leí el mensaje y dejé el teléfono a un lado. Todo iba según el plan, pero la verdad era que ni yo misma sabía cuál sería el resultado en la clínica. Solo sabía una cosa: la verdad tarde o temprano tendría que salir a la luz. Al mismo tiempo, en la clínica privada La Zarzuela, la familia de Mateo estaba reunida en la amplia sala de espera VIP. Paula estaba sentada en un suave sofá de cuero, vestida con ropa premamá de marca, con las manos sobre un vientre que aún apenas se notaba, y su rostro rebosaba de triunfo. La madre de Mateo, doña Rosa, nada más ver a Paula se acercó a cogerle las manos. «Estás muy cansada, hija mía». Paula sonrió dulcemente. «No me pasa nada, suegra». Doña Rosa le acarició el vientre. «Mi nieto seguramente es muy fuerte». Laura, la hermana mayor, sacó inmediatamente una caja de regalo. «Esta es una cesta de cosmética natural exclusiva, que le pedí a un conocido de una farmacia de lujo. Tienes que cuidarte la piel cada día para darle a nuestra familia un niño bien hermoso». Otra tía sacó de su bolso una pequeña medalla dorada. «Esto lo pedí en la catedral. El sacerdote me dijo que llevándolo tendrás un hijo varón sano». Paula aceptó todo, y su sonrisa se hizo cada vez más amplia. Miró de reojo a Mateo. «¿Lo ves? ¿Ves cuánto quiere todo el mundo a nuestro hijo?» Mateo, de pie a su lado, tenía una expresión de absoluto orgullo. «Por supuesto. Mi hijo es el primer nieto varón». Doña Rosa miró a su hijo. «No te preocupes. Después del parto contrataré a la mejor niñera. Paula solo tendrá que descansar». Laura intervino. «Claro que sí. En el futuro nuestro niño tendrá que ir a un colegio internacional». Mateo sonrió. «Ya me he ocupado de eso». «¿Cómo te has ocupado?», preguntó Laura con curiosidad. Mateo habló con total naturalidad. «Ese colegio británico tan famoso. Ya he reservado una plaza para el hijo de Paula». Ella inmediatamente se abrazó al brazo de Mateo. «¿Eres tan considerado?». Todos a su alrededor reían y hablaban animadamente. Nadie se acordaba de la mujer que acababa de firmar los papeles del divorcio con Mateo hacía menos de una hora. Justo en ese momento se acercó una enfermera. «Señora Paula, es su turno para la ecografía». Mateo se puso de pie al instante. «Entraré contigo». Toda la familia se levantó también. Doña Rosa incluso preguntó: «¿Podemos entrar todos juntos?». La enfermera negó con la cabeza. «Solo puede pasar un acompañante». Mateo entró en la sala de ecografías junto a Paula. La sala estaba muy fría. La luz blanca iluminaba todo haciéndolo parecer extremadamente nítido. Paula se tumbó en la camilla de exploración, y Mateo se quedó de pie a su lado, cogiéndole la mano. «No te preocupes. Seguro que es un niño». Paula sonrió levemente. «Yo también lo creo». El médico se puso los guantes y comenzó a pasar el transductor por su vientre. La pantalla del ecógrafo se iluminó y una imagen borrosa comenzó a aparecer.
El médico miraba atentamente la pantalla y poco a poco frunció el ceño. Mateo no se dio cuenta, solo preguntó de inmediato: «Doctor, mi hijo se desarrolla bien, ¿verdad?». El médico no respondió. Ajustó el ángulo del transductor y siguió observando. Paula empezó a ponerse nerviosa. «Doctor, ¿hay algún problema?». El médico seguía en silencio. El ambiente en la sala se volvió muy tenso. Mateo, irritado, dijo: «Diga algo, doctor». El médico se quitó lentamente las gafas, volvió a mirar la pantalla y luego pulsó el botón de comunicación interna para llamar al departamento legal y a seguridad para que subieran a la sala de ecografías. Mateo se quedó atónito. ¿Para qué llama a seguridad el doctor? Paula estaba aterrorizada. ¿Le pasa algo a mi bebé? El médico se volvió para mirarlos, con una voz muy tranquila. Necesitamos verificar algunos datos. Apenas unos minutos después, 2 guardias de seguridad y un hombre trajeado entraron en la sala. El médico señaló la pantalla. «Señores, miren bien esta imagen». Todos guardaron silencio. El médico se volvió hacia Mateo. «¿Usted es el padre del bebé?». Mateo asintió. El médico miró a Paula. «¿Está usted segura del momento de la concepción?». Paula tembló un poco. «Segura». El médico tomó aire y pronunció cada palabra con mucha claridad. «Según la imagen de la ecografía y el ciclo de desarrollo del feto, el momento de la concepción fue al menos un mes antes de la fecha que usted ha declarado». Al terminar la frase, el espacio pareció congelarse. Mateo se quedó paralizado y Paula palideció. Fuera, en la puerta, doña Rosa y toda la familia de Mateo se habían asomado sin que nadie se diera cuenta. Laura preguntó apresuradamente: «Doctor, ¿qué quiere decir con eso?». El médico los miró a todos, con un tono muy severo. «Quiero decir que el momento de la concepción de este bebé no coincide con las fechas en las que la señora Paula dice haber estado con el señor Mateo». Mateo se giró bruscamente hacia Paula. «Explícamelo». Paula tartamudeó. «Puede que el doctor se haya equivocado». El médico negó con la cabeza. «Nosotros no nos equivocamos». La sala de ecografía se sumió en un silencio sepulcral. Solo se oía el leve zumbido de las máquinas. Mateo miró a Paula como si fuera una completa desconocida. «Dijiste que el bebé era mío». Paula rompió a llorar. Mateo rugió. «¿De quién demonios es este bebé?». La pregunta resonó en la fría habitación, y en ese mismo instante, nadie en esa sala sabía que, en un lugar muy lejano, el avión que nos llevaba a mí y a mis 2 hijos había comenzado a despegar de la pista. Un nuevo capítulo en nuestras vidas acababa de abrirse. Mientras que la vida de Mateo apenas empezaba a adentrarse en sus días más oscuros, la pregunta de Mateo resonó en la sala de ecografías como una explosión. ¿De quién demonios es este bebé? Nadie habló. Paula estaba tumbada en la camilla, con las manos aferradas a la sábana blanca, el rostro pálido, los labios temblorosos. Pero aún así, intentó decir: Tienes que creerme. Es tu hijo». Mateo se quedó petrificado unos segundos. En su cabeza todo era un caos, como una maraña de cables arrancados. Un mes. El médico acababa de decir que el feto era al menos un mes más grande que el tiempo declarado por Paula. ¿Qué significaba ese mes? Significaba que cuando él aún no se había divorciado de mí, cuando todo entre él y Paula todavía era un secreto, el bebé en su vientre ya existía desde antes. Significaba que era muy probable que ese hijo no fuera suyo. Laura fue la primera en reaccionar. Dio un paso adelante y preguntó con aspereza: «Doctor, dígame claramente si en ese mes puede haber un margen de error». El médico negó con la cabeza. «Nos basamos en el tamaño del feto y en el ciclo de desarrollo. El margen de error puede ser de unos días, pero no de un mes entero». Toda la sala guardó silencio. Doña Rosa estaba de pie atrás, y el color de su rostro cambiaba continuamente. Al principio tenía la intención de acercarse a preguntar a Paula, pero ahora solo se quedó helada. Un momento después, exclamó: «Paula». «Giaugo». Paula rompió a llorar. «No lo sé. Tal vez recordé mal las fechas». Mateo se giró bruscamente. «¿Mal?». Su voz se volvió profunda y gélida. «¿Qué clase de error te hace equivocarte por un mes entero?». Paula no respondió, solo lloraba. Mateo se acercó a la camilla de ecografías, apoyó las 2 manos en los bordes y la miró directamente a los ojos. «Me dijiste que, después de empezar a salir conmigo, descubriste que estabas embarazada. Me dijiste que el bebé era mío. Me dijiste que yo tenía que hacerme responsable». Cada palabra de Mateo caía pesadamente como un martillazo. Paula sacudió la cabeza, presa del pánico. «Yo no te engañé». Laura golpeó repentinamente la mesa con fuerza. «Si no nos has engañado, entonces ¿por qué dice eso el médico?».
Doña Rosa también se adelantó. Paula, dime la verdad. ¿Estás segura de que este bebé es de Mateo? Paula bajó la cabeza. El ambiente era tan denso que parecía haber una piedra aplastando el pecho de todos. El médico, al observar esa escena, dijo en voz baja: a decir verdad, les recomendamos que se hagan una prueba de paternidad después del nacimiento. Esa frase fue como una puñalada. Mateo retrocedió un paso. Su cabeza daba vueltas. ¿Qué había hecho durante todos estos meses? Me obligó a divorciarme. Transfirió dinero para comprarle a Paula una casa y un coche. Le prometió a su familia que pronto tendrían el heredero varón. Todo por culpa de este embarazo. Si este embarazo no era suyo. Mateo sintió de repente un escalofrío en la espalda. Laura no pudo aguantar más. Se abalanzó y agarró del brazo a Paula. Dime la verdad. Paula estaba aterrorizada. Laura, ci juro que no lo sé. ¿No lo sabes? Gruñó Laura. ¿Con quién más te has acostado? Esa pregunta hizo que toda la sala se congelara. Paula lloró aún más fuerte. Yo no. Mateo la miró. Su mirada ya no tenía ni rastro de ternura. Solo quedaba sospecha y furia. Doña Rosa se volvió de repente hacia Mateo. Mateo. Hijo. Cálmate primero. Mateo soltó una risa seca. ¿Que me calme? Se volvió a mirar a Paula. ¿Cómo pretendes que me calme? Laura intervino. Hermano. Te hablo en serio. Este asunto hay que aclararlo. No puedes permitir que te encasqueten un embarazo que no se sabe de quién es. Y que te hagan responsable a ti. Esas palabras fueron como agujas clavadas. Paula lloraba hasta ahogarse. No te engañé, de verdad que no te engañé. El médico miró la caótica escena y tuvo que decir: la familia debería salir a hablar afuera. Esto es una consulta clínica. Mateo no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió de la sala de ecografías. Toda la familia lo siguió en tropel, dejando solo a Paula tumbada en la camilla, con las lágrimas brotando sin cesar. En el pasillo del hospital la tensión se podía cortar con un cuchillo. Laura fue la primera en hablar. Mateo, te lo digo directamente. Tienes que exigir una prueba de ADN. Doña Rosa asintió. Sí, hay que hacer la prueba. Mateo no respondió. Estaba apoyado en la pared, con la mirada vacía. En su mente apareció de repente mi imagen. Esta mañana yo estaba de pie, muy tranquila, frente al acta de divorcio, sin llorar, sin hacer reproches, diciendo solo una frase: no interferiré en tu nueva vida. En ese momento a Mateo le pareció gracioso. Pensaba que yo era débil y sumisa, pero ahora una idea relampagueó de repente en su cabeza. ¿Por qué estaba yo tan tranquila? ¿Por qué ya había preparado los pasaportes para los 2 niños? ¿Por qué me fui exactamente hoy? Mateo empezó a sentir que las cosas no eran tan simples como él creía. Justo en ese momento, le vibró el teléfono. Era el director financiero de la empresa. Mateo contestó irritado. ¿Qué pasa ahora? La voz al otro lado del teléfono sonaba aterrorizada. Mateo. Ha pasado algo terrible. Mateo frunció el ceño. ¿Qué ocurre? 3 de los grandes proyectos de la empresa. Los socios acaban de enviar notificaciones de cancelación de contrato. Mateo se quedó atónito. ¿Qué? Esos 3 proyectos suman casi 3 millones de euros. Si los cancelan, tendremos que pagar casi 500.000 euros en penalizaciones. Mateo sintió como si le oprimieran el corazón. ¿Por qué los han cancelado? Yo tampoco lo sé. Solo dijeron que habían recibido información interna sobre la empresa y que por eso decidían detener la colaboración. Mateo apretó el teléfono. Su cabeza zumbaba. 500.000 euros de indemnización era una cifra que podía hacer tambalear su empresa. Tienes que volver a la oficina ahora mismo. Mateo colgó tras decir eso. Laura preguntó: ¿qué ha pasado? Mateo respondió evasivamente: un asunto de la empresa. Pero en ese preciso instante, una enfermera se acercó. Señor Mateo. Los honorarios de la revisión de la señora Paula aún no se han abonado. Laura sacó de inmediato una tarjeta bancaria. Yo pago. La empleada de cobros pasó la tarjeta. La pantalla marca error. Laura frunció el ceño. Vuelva a intentarlo. La empleada pasó la tarjeta de nuevo. Sigue dando error. Su tarjeta parece estar bloqueada. Laura se quedó atónita. Imposible. Cambió a otra tarjeta. El resultado fue el mismo. Mateo empezó a sentirse inquieto. Le entregó su propia tarjeta. Use la mía. La empleada pasó la tarjeta. Y en la pantalla apareció un texto en rojo. La cuenta ha sido embargada preventivamente. Mateo se quedó de piedra. No puede ser. En ese mismo instante, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era del banco. Señor Mateo,
Debido a una orden judicial de embargo preventivo de bienes, todas las cuentas a su nombre han sido bloqueadas temporalmente. Mateo sintió que las piernas no le sostenían. ¿Orden de quién? La persona al otro lado respondió. De la señora Valeria. Ese nombre fue como un mazazo en su cabeza. Mateo se quedó inmóvil en medio del pasillo del hospital. Ahora empezaba a entender a la mujer a la que había menospreciado durante 8 años. En realidad, se había estado preparando para este día desde hacía mucho tiempo. Y todo esto solo acababa de empezar. El pasillo del hospital de pronto se volvió asfixiante. Mateo seguía con el teléfono en la mano, pero sus oídos zumbaban. Las palabras que el empleado del banco acababa de decir se repetían una y otra vez en su cabeza. Debido a una orden de embargo preventivo de un juzgado, su cuenta ha sido bloqueada. La demandante es la señora Valeria. Ese nombre fue como una aguja clavada directamente en su corazón. Laura, al ver el rostro lívido de su hermano, preguntó de inmediato: «Mateo, ¿qué pasa?» Mateo no respondió. Solo se quedó quieto unos segundos, y luego giró la cabeza para mirar hacia la sala de ecografías donde estaba sentada Paula. Su mirada era aterradoramente fría. Laura, impaciente, insistió. «Mateo, di algo». La voz de Mateo sonó ronca. «Mi cuenta bancaria ha sido bloqueada». «¿Qué?», gritó Laura. «¿Qué quieres decir con bloqueada?» Doña Rosa también se alarmó. «Explícate bien, hijo». Mateo respiró hondo. «El banco dice que el juzgado ha emitido una orden de embargo, y la persona que ha presentado la demanda es Valeria». El ambiente pareció congelarse. Laura se quedó paralizada unos segundos, y luego soltó una risa burlona. «¿Qué puede hacer esa mujer?». Pero justo cuando terminó la frase, el teléfono de Mateo volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Mateo contestó. «¿Habló con el señor Mateo?». Al otro lado de la línea se oyó la voz de un hombre muy sereno. «Soy el abogado Martín, el representante legal de la señora Valeria». Mateo apretó el teléfono. «Abogado». «Exacto». La voz del abogado Martín seguía siendo constante. «Le llamo para informarle de que la demanda de mi clienta ha sido admitida a trámite por el juzgado. A la espera del juicio, el juez ha concedido las medidas cautelares sobre el patrimonio». Mateo gruñó. «¿De qué me está demandando?». «Le está demandando por ocultación y desvío de bienes gananciales durante el matrimonio». Mateo sonrió fríamente. «La casa y el coche son bienes privativos míos». «De antes del matrimonio». El abogado Martín respondió con mucha calma. «Tenemos pruebas concluyentes de que usted transfirió más de 80.000 euros desde la cuenta conjunta de su matrimonio a su cuenta personal para comprarle una casa a la señora Paula». Mateo se quedó atónito. Laura, que estaba de pie al lado y escuchaba a medias, le arrebató el teléfono. «Oiga, ¿qué tonterías está diciendo?». El abogado Martín no perdió la calma en absoluto. «Tenemos los extractos bancarios, el contrato de compraventa y hasta una grabación de vídeo en la inmobiliaria». Laura palmalideció. Mateo recuperó el teléfono. «¿Me está amenazando?». «No», dijo el abogado Martín con mucha claridad. «Solo estamos ejerciendo los derechos legales de nuestra clienta. En los próximos 3 días, el juzgado le enviará la citación. Esperamos que colabore». Tras decir esto, colgó. Mateo se quedó petrificado. Laura preguntó apresuradamente. «¿Qué te han dicho?». Mateo miró a su hermana con la mirada cargada de pesadumbre. «Dicen que tienen pruebas». Laura se quedó sin palabras. Doña Rosa empezó a temblar. «Mateo, dime la verdad. ¿Le has transferido dinero a esa chica, a Paula?». Mateo no respondió, pero su silencio lo decía todo. Laura maldijo por lo bajo. «Dios mío, ¿de verdad lo hiciste?». Mateo, irritado, dijo: «Solo son unos miles de euros». Laura abrió mucho los ojos. «¿Cientos de miles y hablas como si fueran 4 duros?». Doña Rosa empezó a entrar en pánico. «Ese dinero es el dinero de tu negocio, ¿verdad?». Mateo asintió. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la enfermera salió de la sala. «La familia de la señora Paula ya puede pasar». Paula salió justo después, con los ojos enrojecidos. Pero al ver a Mateo corrió inmediatamente hacia él. «Mateo». Mateo retrocedió un paso. Paula se detuvo en seco, dándose cuenta de que la mirada de Mateo había cambiado. Ya no había la ternura de antes, solo frialdad y recelo. Paula dijo con voz temblorosa: «¿Me crees, verdad?». Mateo soltó una carcajada seca. «¿Creerte?». Miró directamente a su vientre. «Dijiste que el bebé era mío, pero el médico dice que las fechas no cuadran». Paula rompió a llorar. «A lo mejor han calculado mal». Laura intervino. «¿Cómo se van a equivocar por un mes entero?».
Paula se quedó sin palabras. Doña Rosa ya no pudo mantener la calma. Paula, dime la verdad. ¿Estás segura de que este bebé es de Mateo? Paula bajó la mirada. Las lágrimas caían al suelo, pero siguió sin decir nada. Mateo contempló esa escena y de repente, una sensación indescriptible brotó en su interior. No era solo ira, también era terror. Si ese embarazo no era suyo, si Valeria de verdad tenía pruebas suficientes, si el juzgado rastreaba todo el dinero que él había transferido, Mateo sintió de pronto que todo a su alrededor se derrumbaba. Justo en ese momento su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era el director financiero. Mateo contestó. Mateo, esto pinta muy mal. ¿Qué pasa ahora? 3 grandes socios acaban de enviar burofax cancelando los contratos. Mateo sintió que la cabeza le iba a estallar. ¿Cuánto es la indemnización? Casi 500. 000 euros. Laura, al escucharlo, palideció. $500,000. Doña Rosa se tambaleó. Dios mío. Mateo colgó. Se quedó inmóvil unos segundos, y de repente se giró hacia Paula con los ojos inyectados en sangre. Todo es por tu culpa. Paula retrocedió aterrada. Yo no he hecho nada. Mateo gruñó. ¿Que no has hecho nada? Traes aquí un embarazo que no se sabe de quién es, y haces que me divorcie de mi mujer, que te transfiera dinero para comprarte una casa. ¿Y ahora dices que no has hecho nada? Paula sollozaba amargamente. De verdad que no te he engañado. Mateo sonrió con frialdad. ¿Que no me has engañado? Se giró hacia Laura. Tenías razón. En esto hay que hacer una prueba de ADN. Paula tembló. No hace falta. Mateo rugió. Hay que hacerla. El pasillo del hospital se sumió en un silencio absoluto. Nadie dijo nada. Solo se oía el llanto ahogado de Paula. En otro lugar, en lo alto del cielo, el avión que nos llevaba a mí y a mis 2 hijos atravesaba un mar de nubes blancas. Hugo se había quedado dormido sobre mi hombro. Alba miraba por la ventana contando las nubes. Le acaricié suavemente el pelo. En mi corazón ya no había dolor, solo una sensación muy extraña. Alivio. Tal vez cuando alguien ha soportado demasiado durante tanto tiempo y llega el momento de soltar, recién ahí comprende lo preciosas que son las palabras libertad. Reflexión personal. En la vida hay personas que piensan que la traición es solo un juego, creen que son astutos y que los demás aguantarán eternamente, pero olvidan algo muy sencillo. Cuando una mujer decide marcharse en silencio, suele ser porque se ha estado preparando para ese día durante mucho tiempo. Y cuando la verdad sale a la luz, el que tiene que pagar el precio no es la persona herida, sino quien causó la herida. El pasillo del hospital ya no albergaba voces altas, no porque todos se hubieran calmado, sino porque cada uno estaba aplastado por una preocupación diferente. Mateo estaba apoyado contra la pared. Parecía que le hubieran drenado toda la energía. En su mente ya no rondaba el asunto del bebé en el vientre de Paula, sino una serie de números que le encogían el corazón. 000 euros en indemnizaciones por contratos, cientos de miles desviados para comprar la casa de Paula, cuentas bancarias embargadas, un juicio a la vista. Esas cosas se unían como una enorme ola que se avecinaba. Y él estaba justo en el ojo del huracán. Laura aún no se había calmado. Se volvió hacia Paula y le dijo con un tono amargo. Habla ya, a fin de cuentas, de quién es ese embarazo. Paula negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. No lo sé. ¿Que no lo sabes? Laura soltó una carcajada helada. Estás embarazada y dices que no lo sabes. Paula tragó saliva con dificultad. De verdad que no estoy segura. Esa frase fue como una bofetada en la cara de Mateo. Miró a Paula con una mirada llena de decepción. ¿Que no estás segura? ¿Así es como me hablabas a mí? Paula temblaba. Solo te conocía a ti. Se detuvo. Mateo apretó los puños. ¿Y a quién más? Paula agachó la cabeza. No habló, pero ese silencio hizo que todos lo entendieran. Doña Rosa retrocedió tambaleándose 2 pasos. Dios santo. Se llevó la mano al pecho. Mateo, fíjate bien qué clase de escoria has metido en la familia. Laura se enfureció aún más. Eres lo peor. Paula sollozaba a mares. No era mi intención. Mateo soltó una risa hueca. ¿No era tu intención? Clavó la mirada en su vientre. Te quedas embarazada de otro y dices que es mío. Haces que me divorcie de mi mujer. Haces que transfiera el dinero. Haces que lo pierda todo. Paula temblaba. Nunca pensé que las cosas acabarían así. Mateo gruñó de pronto. ¿Qué pensabas? Pensabas que yo era un imbécil, ¿verdad? El ambiente era tan tenso que hasta la gente que pasaba por el pasillo se daba la vuelta para mirar. Justo entonces, el teléfono de Mateo volvió a vibrar. Esta vez era de la agencia inmobiliaria. Mateo contestó.
Señor Mateo, le llamo para informarle. La vivienda en el barrio de Salamanca que nos pidió que vendiéramos ya tiene comprador. Mateo se quedó de piedra. ¿Qué? La persona al otro lado continuó. El comprador ya ha transferido una señal de 15.000 euros. Han pedido que se firmen las escrituras en 3 días. Mateo, furioso, dijo: yo nunca les pedí que vendieran esa casa. Pero tenemos un contrato de representación para la venta con su firma. Es imposible. Incluso tenemos un vídeo de cuando usted lo firmó. Mateo se quedó sin habla. Recordó de repente una vez, hacía 2 meses, cuando Paula se encaprichó con ir a ver casas. En aquel momento, él había firmado muchísimos papeles sin prestar demasiada atención. Mateo se giró bruscamente hacia Paula. ¿Sabías tú algo de esto? Paula sacudió la cabeza, aterrada. No lo sé. Laura gruñó. Seguro que fuiste tú. Paula lloró aún más fuerte. De verdad que no lo sé. Mateo sentía que la cabeza le daba vueltas. Abrió el teléfono para comprobar su cuenta bancaria una vez más. La pantalla seguía mostrando el texto de que la cuenta estaba embargada. En ese preciso instante, entró otra llamada. Esta vez era un empleado de la empresa. Mateo, ¿estás en la oficina? No. Tengo que volver ahora mismo. Mateo frunció el ceño. ¿Qué pasa? Los inspectores de Hacienda acaban de llegar. Mateo se quedó congelado. ¿Inspectores de Hacienda? Sí. Dicen que han recibido una denuncia anónima por fraude fiscal contra la empresa. Laura, al escucharlo, palideció. Dios de mi vida. Mateo sintió que se quedaba sin fuerzas en las piernas. De repente, en su mente apareció un rostro muy tranquilo, el rostro de Valeria. Esta mañana, al firmar los papeles del divorcio, no hablé mucho. No hice reproches. No lloré. Solo dejé silenciosamente las llaves sobre la mesa y dije una frase muy suave. No interferiré en tu nueva vida. En ese momento Mateo creía que yo era débil, pero ahora empezaba a entender. Yo no era débil. Simplemente estaba abandonando el campo de batalla antes de que comenzara la verdadera guerra. Mateo sintió un escalofrío que le heló la sangre. Doña Rosa ya estaba completamente en estado de pánico. Mateo, hijo, dime la verdad. ¿Lo de la empresa es grave? Mateo no respondió. Solo murmuró: Mamá, tengo que ir a la oficina. Laura dijo de inmediato: Yo voy contigo. Mateo asintió, pero antes de irse, se volvió para mirar a Paula. Su mirada la hizo estremecer. Quédate aquí. No vayas a ningún lado. Nos haremos la prueba de ADN. Paula estaba aterrada. Mateo habló fríamente. Si el bebé es mío, me haré cargo. Pero si no lo es. No continuó. Solo la miró fijamente durante un largo rato. Esa mirada hizo que Paula entendiera perfectamente lo que le esperaba. Mateo se dio la vuelta y se alejó. Laura y doña Rosa lo siguieron apresuradamente. El pasillo del hospital volvió a quedar en silencio. Paula se desplomó en la silla, abrazándose el vientre y sollozando desconsoladamente. En un lugar muy lejano, en lo alto del cielo, el avión que me llevaba a mí y a mis 2 hijos volaba sobre un mar de nubes blancas. Hugo ya dormía profundamente. Alba seguía mirando por la ventana. La niña se volvió y me preguntó: «Mamá, ¿estamos llegando?». Sonreí. «Queda un ratito». Alba se abrazó a mi brazo. «Mamá, ¿volveremos en el futuro?». Miré por la ventana. Las nubes blancas pasaban muy despacio. Hay lugares en la vida a los que, una vez que te marchas, ya no quieres volver nunca más, dije suavemente. En el futuro, si tú quieres, te llevaré de visita. Alba asintió, volvió a mirar las nubes, y yo cerré los ojos. Por primera vez en muchos años, sentí que mi corazón estaba verdaderamente en paz. El coche de Mateo salió a toda velocidad por la puerta del hospital. Laura iba en el asiento del copiloto, y doña Rosa detrás. Nadie dijo nada durante un largo trayecto. El ambiente en el coche era tan pesado que solo se oía el ruido del motor y el tráfico de la calle. Mateo conducía muy deprisa. Apretaba el volante con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. En su mente todo era un caos. Paula estaba embarazada, pero no estaba seguro de que fuera suyo. La cuenta bancaria bloqueada. La casa del barrio de Salamanca que tal vez ya se había vendido. Los socios de la empresa, cancelando contratos. La inspección de Hacienda en camino. Todo había ocurrido en menos de una mañana. Laura fue finalmente la primera en hablar. «Mateo, dime la verdad, es muy grave lo de la empresa». Mateo no respondió de inmediato. Miró directamente a la carretera, con voz ronca. «Si tengo que pagar 500.000 euros de penalización, la empresa podría quebrar». Laura se giró bruscamente. 000 euros. Doña Rosa,
En el asiento trasero, se alarmó al oírlo. Dios mío, le temblaba la voz. ¿Qué has hecho con el negocio para llegar a este punto? Mateo, irritado, dijo. Mamá, no preguntes más. Laura se volvió. ¿Y lo de la demanda de Valeria es verdad? Mateo asintió. Laura se mordió el labio. Esa mujer lo tenía todo calculado de antemano. Mateo no dijo nada, pero de repente sintió en su interior una sensación muy desagradable. Mi imagen volvió a aparecer. Esta mañana, al firmar los papeles del divorcio, yo estaba tan tranquila que daba miedo. Sin llorar, sin reproches, diciendo solo una frase. No interferiré en tu nueva vida. En ese momento Mateo pensó que yo era sumisa. Pensándolo ahora, probablemente yo ya sabía todo lo que iba a pasar. El coche se detuvo frente al edificio de oficinas. Mateo bajó muy rápido, pero apenas pisó el vestíbulo sintió que algo iba mal. El ambiente en la empresa era muy diferente. Los empleados estaban agrupados en pequeños corrillos, susurrando. Al ver a Mateo, se callaron de inmediato. El director financiero, Roberto, corrió hacia él. Mateo preguntó enseguida, ¿dónde están los de Hacienda? Roberto señaló hacia la sala de reuniones. Están ahí dentro. Mateo entró con paso rápido. Al abrirse la puerta de la sala de reuniones, había 3 hombres trajeados sentados dentro. Uno de ellos se levantó. ¿El señor Mateo? Sí, somos de la agencia tributaria. El hombre dejó una carpeta sobre la mesa. Hemos recibido una denuncia contra su empresa por indicios de evasión fiscal. Mateo intentó mantener la calma. ¿De quién es la denuncia? El inspector hojeó la carpeta. Una denuncia anónima. Mateo apretó los puños. En su mente pensó de inmediato en una persona. Valeria. Pero y el inspector continuó. Y no solo tenemos la denuncia anónima. También hemos recibido documentación detallada sobre las transacciones financieras de su empresa. Mateo se quedó petrificado. ¿Transacciones financieras? Sí. El inspector abrió un fajo de papeles. En los últimos 2 años, su empresa ha tenido numerosos gastos sin un propósito claro. Empezó a leer cada cifra en voz alta. Más de 80. 000 euros transferidos a una cuenta personal. 000 euros gastados en compras personales. 000 euros. Como señal para una vivienda. Laura, que estaba detrás, se mareó al oírlo. Dios mío. Mateo sabía muy bien qué eran esos fondos. Todos eran dinero que él había gastado en Paula. El inspector miró fijamente a Mateo. ¿Cómo explica usted estos gastos? Mateo intentó calmarse. Son gastos personales. El inspector negó con la cabeza. Pero el dinero se transfirió desde la cuenta de la empresa. La sala guardó silencio. Mateo sintió que se le secaba la garganta. Roberto, de pie a su lado, estaba pálido como un muerto. Mateo, este asunto. Mateo no respondió. Se quedó mirando fijamente la carpeta sobre la mesa. Había algo que le hacía temblar. Esos documentos eran demasiado detallados, tan precisos que solo alguien de dentro de la empresa podría conocerlos. Mateo se volvió hacia Roberto. ¿Quién tiene acceso a estos documentos? Roberto negó con la cabeza. No lo sé. El inspector dijo. Vamos a precintar temporalmente algunos documentos y ordenadores de la empresa para la investigación. Laura gritó de Hepinch. No pueden hacer eso. El inspector respondió con calma. Estamos siguiendo el procedimiento legal. Mateo levantó la mano para detener a Laura. Déjales hacer su trabajo. Laura se volvió hacia Mateo. ¿Estás loco? Mateo no respondió. Sabía perfectamente una cosa. Si se resistía, las cosas se pondrían mucho peor. Los inspectores de Hacienda empezaron a revisar los archivos. Los empleados de la empresa miraban desde fuera de la puerta, todos con rostros tensos. Mateo salió de la sala de reuniones y se quedó en el pasillo mirando la concurrida calle de abajo. Esta era la empresa que le había costado casi 10 años construir. Cada contrato, cada cliente, cada proyecto. Ahora todo se tambaleaba. Laura salió detrás de Mateo. Oye, ¿tú crees que esto tiene que ver con Valeria? Mateo guardó silencio durante mucho tiempo, y finalmente dijo en voz baja, probablemente sí. Laura dijo enfadada. Esa mujer es verdaderamente retorcida. Pero Mateo no dijo nada más. En su mente recordó de repente algo. Hacía medio año. Yo le había propuesto ayudarle a gestionar la contabilidad de la empresa. En aquel entonces, él soltó una risa desdeñosa. ¿Qué sabrá un ama de casa de negocios? No imaginó que precisamente en ese tiempo yo había tenido la oportunidad de ver todos los gastos, todas las transacciones, todos los secretos. En un lugar muy lejano, el avión que nos llevaba a mí y a mis 2 hijos ya había cruzado el océano. Hugo se acababa de despertar. El niño se frotó los ojos. «Mamá, ¿ya hemos llegado?»
Sonreí. Falta poco, cariño. Alba seguía pegando la cara a la ventana. Allá arriba hay muchas nubes, mamá. Miré a los dos niños, y en mi corazón surgió de pronto un cálido sentimiento. Tal vez la vida siempre es justa a su manera. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Reflexión personal. Hay algo muy curioso en la vida. Cuando alguien confía demasiado en su propia inteligencia, a menudo olvida que los demás también pueden aprender a ser fuertes. Muchos hombres piensan que sus mujeres solo saben aguantar, pero no entienden que cuando una mujer guarda silencio demasiado tiempo, no es por debilidad, sino porque se está preparando para el día en que se pondrá en pie. Y cuando llega ese día, todo puede cambiar tan rápido que el otro no tiene tiempo ni de comprender qué ha pasado. Esa tarde, la oficina de Mateo parecía un panal recién agitado. Los inspectores de Hacienda seguían en la sala de reuniones. Había montones de expedientes abiertos. Cada documento era examinado minuciosamente. Los ordenadores del departamento de contabilidad habían sido precintados, y los empleados ya no caminaban con la naturalidad de antes. Mateo estaba de pie junto a la cristalera mirando la concurrida calle. El tráfico fluía incesante. La vida de todos fuera seguía su curso normal, pero su propia vida parecía precipitarse cuesta abajo a cada paso. Roberto, el director financiero, se acercó y habló en voz muy baja. Mateo, tengo que decirte algo. Mateo se volvió. ¿Qué pasa ahora? Roberto miró a su alrededor y susurró. Hace un rato revisé el correo de la empresa. Y los 3 grandes socios que enviaron la notificación de cancelación del contrato no lo hicieron por motivos financieros. Mateo frunció el ceño. ¿Y entonces por qué? Roberto tragó saliva. Dicen que recibieron un dossier anónimo. ¿Qué dossier? En él había pruebas de que la empresa utilizaba fondos para fines indebidos. Mateo guardó silencio. Roberto continuó. Y no solo eso. También había copias de las transferencias de dinero que le hiciste a Paula. Mateo sintió que una explosión resonaba en su cabeza. ¿Desde dónde lo enviaron? Roberto negó con la cabeza. No está claro, pero quien sea conoce muy bien el funcionamiento interno de la empresa. Mateo apretó los puños. Sabía muy bien que solo había una persona que lo conociera tan a fondo. Valeria. Laura, que estaba escuchando a escondidas desde cierta distancia, se acercó con un tono lleno de frustración. Ya te lo dije, esa mujer lo tenía todo calculado. Mateo no dijo nada. De repente recordó aquellas noches de hacía unos meses. En aquel entonces, yo solía sentarme a la mesa, y mientras cenábamos, le hacía preguntas muy normales. ¿Le va bien a la empresa últimamente? ¿Qué tal los nuevos proyectos? ¿Necesitas que te ayude a organizar el papeleo? En ese momento Mateo solo se reía con suficiencia. Ocúpate de la casa. De la empresa me encargo yo. Nunca se imaginó que, mientras él estaba ocupado con Paula, yo había tenido tiempo suficiente para comprender cada número en los libros de cuentas. De la sala de reuniones salió un inspector. Señor Mateo. Mateo se volvió. Sí. Necesitamos que firme para confirmar algunos documentos. Mateo entró en la sala. El inspector puso un fajo de papeles sobre la mesa. Esta es el acta de incautación temporal de los registros contables. Mateo leyó un par de líneas. Cada palabra en aquel papel era como una piedra aplastándole el pecho. ¿Cuánto tardarán? No se lo podemos decir todavía. Mateo firmó. Su firma temblaba ligeramente. Los inspectores de Hacienda recogieron los documentos y salieron de la sala. Cuando la puerta se cerró, Roberto suspiró. Mateo, si determinan que ha habido irregularidades. Mateo lo interrumpió. Lo sé. Laura ya no podía aguantar más. Mateo. Te digo la verdad. Tienes que encontrar la manera de solucionar esto rápido. ¿Y cómo lo soluciono? Ve a ver a Valeria. Mateo se giró bruscamente. ¿Que vaya a verla? Laura asintió. Tienes que hablar con ella. Mateo soltó una risa gélida. Me ha demandado en los tribunales. Con más razón tienes que ir a verla. Laura fue directa. Yo creo que ha hecho esto para vengarse, pero si tú cedes, puede que retire la demanda. Mateo guardó silencio. No era que esa idea no se le hubiera pasado por la cabeza, pero había algo que le costaba aceptar. Su orgullo. Durante sus 8 años de matrimonio, siempre había pensado que él era quien mandaba. Él decidía todo. Él ganaba el dinero. Consideraba que yo solo era un ama de casa. Ahora tenía que agachar la cabeza ante esa mujer. Mateo sonrió con amargura. Ya veremos. Laura suspiró. ¿De verdad todavía te importa el orgullo? Mateo no respondió. Justo en ese momento, su teléfono volvió a vibrar. En la pantalla aparecía el nombre de Paula. Mateo miró el teléfono durante unos segundos antes de contestar. La voz de Paula al otro lado temblaba. Matt, ¿qué?
Yo estoy en el hospital. ¿Y qué? Paula sollozaba ahogadamente. Mi madre acaba de llamar. Mateo frunció el ceño. ¿Y qué pasa? Ella ya lo sabe todo. Mateo rió fríamente. ¿Pensabas que ibas a poder ocultarlo? Paula rompió a llorar. ¿Puedes venir? Mateo fue tajante. Estoy ocupado. Paula estaba aterrada. Pero tengo miedo. Mateo la interrumpió. ¿Miedo de qué? Paula se quedó callada unos segundos. Y luego dijo en voz baja. Tengo miedo de que, si el bebé no es tuyo. Mateo rió con desdén. ¿Qué pasa si no lo es? Paula tragó saliva. Me dejarás. Mateo habló lentamente. No es un y sí, ¿lo entiendes? Dicho esto, colgó el teléfono. Laura miró a su hermano. Has sido un poco duro. Mateo se encogió de hombros. Ella me engañó primero. Laura suspiró. Esto es un verdadero desastre. En un lugar muy lejano, el avión había aterrizado en el aeropuerto. Tras muchas horas de vuelo, mis 2 hijos y yo salimos de la terminal. Hugo arrastraba su pequeña maleta muy serio. Alba me agarraba fuertemente de la mano. Qué frío, mamá. Me reí. Aquí es diferente a Madrid. Salimos al exterior. El cielo era de un gris pálido, y soplaba una brisa ligera. Cerca de la puerta de salida había un hombre que levantaba la mano saludando. Era don Arturo, un viejo amigo de mi padre y la persona que me había ayudado a prepararlo todo aquí en Londres. Se acercó con voz cálida. «¿Habéis tenido buen viaje, hija?» Negué con la cabeza. «Sí, sin problemas». Don Arturo se agachó para mirar a los 2 niños. «Estos son Hugo y Alba, ¿verdad?» Hugo fue muy educado. «Hola, señor». Don Arturo sonrió amablemente. «Muy bien». Se volvió hacia mí. «La casa ya está lista. Puedes estar tranquila». Miré a mis 2 hijos que estaban a mi lado, y de repente, una sensación muy difícil de describir surgió en mi interior. Tal vez esta era la primera vez en muchos años que sentía que el futuro estaba verdaderamente en mis propias manos. Reflexión personal. La vida a veces es como una partida de ajedrez. Hay quienes piensan que siempre llevan la iniciativa, y por eso menosprecian al adversario. Pero olvidan que quien guarda silencio no siempre está en desventaja. Hay personas que dan un paso atrás no para rendirse, sino para ver con claridad el tablero completo. Y cuando empiezan a mover sus piezas, todo puede cambiar tan rápido que el otro ni siquiera tiene tiempo de reaccionar. Aquella tarde la empresa de Mateo estaba casi sumida en el caos. Después de que los inspectores de Hacienda se marcharan temporalmente para redactar el acta, todo el departamento de contabilidad quedó precintado, y los empleados se arremolinaban en pequeños grupos discutiendo. Hablaban muy bajito, pero las miradas de preocupación se dirigían constantemente hacia el despacho del director. Mateo estaba sentado en su despacho, frente a una pila de papeles, pero no podía leer ni una sola palabra. Su mente estaba como si la estuvieran tironeando, debido a las demasiadas cosas que sucedían al mismo tiempo: 500.000 en indemnizaciones por contratos, una investigación de Hacienda, cuentas bancarias bloqueadas, una demanda de Valeria y, por encima de todo, el embarazo de Paula. Laura estaba sentada enfrente, con los brazos cruzados. Miró a su hermano durante un largo rato antes de decir: «Mateo». «Lo he pensado bien». Mateo levantó la cabeza. «¿Qué?» «Para esto solo hay una solución». Mateo soltó una risa seca. «¿Qué solución?» «Tienes que ir a ver a Valeria». Mateo guardó silencio. Laura continuó: «Sé que no quieres, pero ahora mismo no hay otra salida». Mateo miró por la ventana. La luz del atardecer entraba en la oficina, pero su corazón estaba más a oscuras que nunca. Laura bajó la voz. «Si dejas que este juicio siga adelante, el juzgado podría rastrear todo el dinero que le transferiste a esa chica». Mateo hizo una mueca. «¿Y qué?» Laura suspiró. «Pues que no solo perderías el dinero, sino que podrías tener problemas con la justicia». Mateo no dijo nada. Sabía que Laura tenía razón. Esos fondos no eran dinero puramente personal. Una parte se había transferido desde la cuenta de la empresa. Si la inspección de Hacienda determinaba que había irregularidades, Mateo cerró los ojos unos segundos. Justo en ese momento, su teléfono volvió a vibrar. Era Paula. Mateo miró la pantalla con cara de profundo hastío. Laura le dijo. Mateo contestó. La voz de Paula al otro lado sonaba aterrada. «Mateo». «¿Qué?» «¿Tú? ¿Puedes venir al hospital?» Mateo frunció el ceño. «Ya te he dicho que estoy ocupado». Paula sollozó. «Mateo, tu madre ha venido». Mateo se quedó paralizado. «¿Mi madre?» «Sí, está aquí». Mateo se levantó de un salto. «¿A qué ha ido?» Paula sollozó. «No lo sé». Mateo colgó enseguida. Laura preguntó. «¿Qué pasa?»
Mamá está en el hospital. Laura suspiró. Entonces tienes que ir. Mateo cogió las llaves del coche. Ven conmigo. La clínica privada La Zarzuela estaba ahora mucho más llena que por la mañana. Cuando Mateo entró en la zona de espera, vio a doña Rosa plantada frente a Paula. La tensión entre ellas era tal que cualquiera que pasaba se giraba a mirar. Paula estaba sentada en la silla, con los ojos llorosos. Doña Rosa estaba de pie frente a ella, con una mirada gélida. Mateo se acercó. Doña Rosa se giró. Ya estás aquí. Mateo miró a Paula. ¿Qué ha pasado? Doña Rosa sonrió con desdén. Pregúntaselo a ella. Paula bajó la cabeza, apretando con fuerza el dobladillo de su ropa. Laura se acercó y dijo con voz afilada. Habla. Paula temblaba. No fue mi intención. Mateo perdió la paciencia. Habla claro. Paula tomó aire profundamente. Antes de conocerte, yo salía con otra persona. Mateo sonrió fríamente. Sigue. Paula Sollozo. Después te conocí a ti. Mateo preguntó. ¿De quién es el bebé? Paula guardó silencio. Ese silencio hizo que Mateo sintiera que le hervía la sangre. Apretó los puños. Paula lloró. De verdad que no estoy segura. Laura gritó. ¿Que no estás segura? ¿Te acuestas con 2 hombres? Y no sabes de quién es el hijo. Paula rompió a llorar más fuerte. Doña Rosa temblaba de ira. Dios santo, ¿qué pecados habrá cometido nuestra familia para encontrarnos con una mujerzuela como tú? Paula sollozaba. Lo siento. Mateo la miró durante un largo rato. Su mirada ahora no mostraba ira, sino pura frialdad. Me dijiste que el bebé era mío. Hiciste que me divorciara de mi mujer. Hiciste que toda mi familia confiara en ti. Paula temblaba. Yo pensé que... Mateo la interrumpió. ¿Pensaste que yo iba a criar al hijo de otro? Paula se quedó sin palabras. Mateo se volvió hacia Laura. Pide cita para la prueba de ADN. Paula, aterrada, dijo. No hace falta. Mateo la miró fijamente. Sí hace falta. Y te la vas a hacer. Paula negaba con la cabeza sin cesar. Mateo, te lo suplico. Mateo dijo muy despacio. Si el bebé es mío, me haré responsable. Pero si no lo es. Se detuvo unos segundos y continuó. Si buscas la vida tú sola. Esa frase fue como un cuchillo que cortó de raíz cualquier esperanza para Paula. Se desplomó en la silla, llorando amargamente, en un lugar muy lejano. Yo estaba de pie en mi nueva casa con mis 2 hijos. Don Arturo nos acababa de ayudar a entrar el equipaje. La casa no era muy grande, pero era muy acogedora. Hugo miró a su alrededor. Mamá, ¿esta es nuestra casa? Asentí. Alba corrió hacia la ventana. Mamá, hay un jardín. Me acerqué a mirar. Fuera de la ventana había un pequeño patio trasero lleno de flores. Hugo se volvió y preguntó. Mamá, ¿a partir de ahora vamos a vivir aquí de verdad? Miré a mis 2 hijos y sentí una profunda paz interior. Sí. Vamos a empezar de cero aquí. Hugo asintió. Alba me abrazó con fuerza. Mamá, me gusta estar aquí. Sonreí. Tal vez, después de todo lo que había pasado, merecíamos tener una vida nueva. Reflexión personal. En la vida hay personas que creen tenerlo todo bajo control. Tienen dinero, tienen poder de decisión, y personas que dependen de ellos. Pero olvidan que la vida siempre tiene formas de equilibrar las cosas. Cuando alguien elige la traición, no solo está hiriendo a otros, sino que está abriendo la puerta a consecuencias que él mismo nunca hubiera imaginado. Después de la conversación en el hospital, Mateo se marchó con un pesar en el corazón como nunca antes había sentido. Ya había anochecido cuando salió del aparcamiento con su coche. Las farolas se encendían a lo largo de la calle. Pero esa luz no alivió su corazón en lo más mínimo. Laura, sentada en el asiento del copiloto, no dejaba de suspirar durante el trayecto. Te digo la verdad, Mateo. Creo que lo de Paula ya no tiene remedio. Mateo no respondió. Seguía mirando fijamente a la carretera. Laura continuó. Si el bebé no es tuyo, lo mejor es que cortes por lo sano de inmediato. Mateo soltó una carcajada seca. ¿Te crees que aún quiero tener algo que ver con ella? Laura guardó silencio un rato y luego preguntó. ¿Y Valeria? Mateo frenó un poco. Solo ese nombre bastó para que se le resecara la garganta. Laura miró a su hermano. ¿Piensas ir a verla? Mateo suspiró. Se ha ido. ¿A dónde? Al extranjero. Laura se sorprendió. ¿Se ha ido de verdad? Mateo asintió. Esa mañana, cuando me enseñó los pasaportes, pensé que solo era una amenaza. Ahora que lo pienso, probablemente ya lo tenía todo preparado desde hacía mucho tiempo. Laura negó con la cabeza. Esa mujer es verdaderamente terrible. Mateo no la contradijo. En su mente ya no quedaba el desprecio de antes. Solo una sensación muy extraña.
la sensación de haber sido derrotado. Al llegar a la empresa, Mateo vio que frente a la puerta había un par de coches desconocidos, uno de un banco y otro del juzgado. Mateo bajó del coche y un hombre con traje se acercó. «¿Señor Mateo?» «Sí, soy el representante del banco». El hombre le tendió un fajo de papeles, debido a que su empresa tiene un préstamo importante a punto de vencer. Sumado al hecho de que sus cuentas han sido embargadas, el banco se ve obligado a proceder con el inventario de bienes. Mateo apretó los puños. ¿Inventario? Sí, es un procedimiento obligatorio. Laura, de pie a su lado, estalló al instante. Lo que están haciendo es pasarse de la raya. El hombre dijo tranquilamente. Solo cumplimos con el contrato. Mateo cogió los papeles. Cada línea era como una puñalada. Préstamo de 800.000 euros. Plazo de pago. Riesgo de ejecución hipotecaria si no se salda la deuda. Laura lo leyó por encima y palideció. Dios mío, Mateo, ¿cómo pediste tanto? Mateo no dijo nada. Sabía muy bien que ese préstamo se había usado para expandir la empresa. Pero ahora, cuando los grandes contratos se habían cancelado y la cuenta estaba bloqueada, ese préstamo era como una bomba de relojería. El empleado del banco prosiguió. Empezaremos con el inventario a partir de mañana. Esperamos su colaboración. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Laura se quedó petrificada. Mateo, esto pinta fatal. Mateo entró en la empresa. La oficina seguía con las luces encendidas, pero no quedaba nadie trabajando. Algunos empleados estaban agrupados en una esquina. Al ver a Mateo, se callaron al instante. Roberto, el director financiero, corrió hacia él. Mateo, ha pasado algo. Roberto habló en voz baja. Hay 2 empleados más que han presentado su dimisión. Mateo frunció el ceño. ¿Quiénes? El jefe de ventas y un ingeniero de proyectos. Mateo soltó una carcajada seca. Muy bien. Laura suspiró. Las ratas son las primeras en abandonar el barco. Mateo entró en su despacho. La amplia sala de la que alguna vez se sintió tan orgulloso, ahora parecía extrañamente vacía. Se sentó en su silla, encendió su teléfono y en su agenda había un nombre. Valeria. Su dedo se detuvo sobre la pantalla durante un largo rato. Recordó los años pasados. Cuando nos acabábamos de casar, vivíamos en una casa pequeña, no teníamos mucho dinero, pero cada cena era cálida. Yo solía sentarme a esperarle para cenar. A veces esperaba hasta las 10 de la noche. A veces me pasaba la noche en vela porque él tenía cenas de negocios, pero nunca me quejé. Mateo se quedó mirando la pantalla del teléfono y de pronto sintió algo que nunca había imaginado. Arrepentimiento. Laura miraba desde la puerta. Mateo, ¿en qué estás pensando? Mateo apagó la pantalla del teléfono. En nada. Al mismo tiempo, en un lugar muy lejano, yo estaba de pie en el patio trasero de la nueva casa. Ya casi era de noche. Una brisa ligera mecía las flores. Hugo estaba ayudando a don Arturo a regar las plantas. Alba corría por el patio persiguiendo a una mariposa. Hermano, cógela. Espegad. Las risas de los niños resonaban en el pequeño patio. Don Arturo se volvió hacia mí. ¿Qué te parece este lugar? Sonreí. Muy tranquilo. Él asintió. Tu padre me dijo una vez que eras una persona fuerte. Miré a los niños. No sé si soy fuerte o no. Solo sé que no quería que mis hijos crecieran en una familia llena de mentiras. Don Arturo asintió. Hiciste lo correcto. Miré el cielo que oscurecía gradualmente. Hay cosas en la vida que, una vez cerradas, uno ya no quiere mirar atrás. Y tal vez el antiguo capítulo de mi vida se había cerrado de verdad. Hay una verdad muy simple que muchas personas no logran ver. La felicidad no se puede construir sobre la traición. Cuando alguien abandona a su familia para perseguir nuevas ilusiones, a menudo cree que está buscando la libertad, pero llega un momento en el que se da cuenta de que lo que ha perdido no es solo un matrimonio, sino el único hogar que alguna vez tuvo. Aquella noche, Mateo casi no pegó ojo. Se quedó sentado en su despacho hasta muy tarde. Casi todas las luces de la oficina estaban apagadas. Solo quedaba la luz amarillenta que salía del despacho del director. Fuera de las cristaleras, Madrid seguía brillando. Pero en el interior de Mateo había un vacío, como el de una habitación recién desmantelada. Su teléfono reposaba sobre la mesa, con la pantalla en negro. El nombre de Valeria seguía ahí, en la agenda. Solo tenía que pulsar para llamar, pero no pudo hacerlo. El orgullo de hombre le hacía dudar. De repente, el teléfono vibró. Era Roberto, el director financiero. Mateo. ¿Sigues en la oficina? Sí. ¿Puedo subir a tu despacho? Mateo suspiró. Minutos después, Roberto entró, con el rostro pálido. ¿Qué pasa? Roberto dejó una carpeta sobre la mesa. Mira esto. Mateo lo abrió.
Era un estado financiero provisional tras la cancelación de los contratos. Los números en rojo le hacían daño a la vista. Laura, que estaba detrás, echó un vistazo y aspiró aire con fuerza. Pérdidas. ¿000 euros? Roberto asintió. Es una estimación, sin contar las penalizaciones de los contratos. Mateo se recostó en la silla y cerró los ojos. 000 euros, más los 500. 000 de indemnización, más el préstamo del banco. La suma total superaba con creces la capacidad actual de la empresa. Laura preguntó en voz baja. ¿No hay ninguna solución? Roberto negó con la cabeza. Si no conseguimos nuevos fondos, la empresa solo aguantará un mes. La sala quedó en silencio. Un mes suena a mucho tiempo, pero en los negocios es solo un parpadeo. Mateo miró la carpeta que tenía delante. Cada página parecía recordarle sus propios errores. Las transferencias a Paula, los proyectos desatendidos, las decisiones precipitadas. Laura suspiró. Mateo, ¿recuerdas los viejos tiempos? Mateo abrió los ojos. ¿Qué viejos tiempos? Cuando la empresa acababa de empezar, Laura se sentó en la silla. En aquella época, Valeria fue la que más te ayudó. Mateo guardó silencio. Laura prosiguió. Aún recuerdo cuando no podías permitirte contratar a un contable. Fue Valeria quien te llevaba los libros de cuentas. Mateo sonrió con amargura. ¿Para qué sacas cosas del pasado? Laura miró directamente a su hermano. Quiero decir que, si no fuera por Valeria, no es seguro que esta empresa hubiera llegado hasta donde está hoy. Esa frase dejó a Mateo sin argumentos. En el fondo, sabía que era verdad. En los primeros años de nuestro negocio, yo le había ayudado muchísimo. Había estudiado contabilidad en la universidad. Me pasaba las noches en vela cuadrando balances. Iba con él a visitar a los clientes. Pero cuando la empresa empezó a dar beneficios, Mateo fue cambiando poco a poco. Contrató empleados nuevos, contables, gerentes, y a mí me fue apartando. Al final, solo quedé como un ama de casa en una casa enorme. Mateo miró hacia la mesa y de repente un recuerdo afloró en su mente. El día que él compró su primer coche, yo estaba en la puerta de casa, riendo de alegría. Eres un hacha. En ese momento Mateo pensó que era lo normal. No sabía que la persona que le había apoyado en silencio desde atrás durante tantos años era precisamente su mujer. Roberto rompió el silencio. Mateo, creo que deberías ir preparándote mentalmente. ¿Preparándome para qué? Puede que tengamos que vender la empresa. Mateo levantó la vista, y su mirada se volvió de hielo. Roberto suspiró. Pero si no lo hacemos. Mateo se levantó de un salto. He dicho que no. Laura miró a su hermano. Mateo, te digo la verdad. Tal vez deberías parar. Mateo rió sin ganas. ¿Parar? Esta empresa es todo lo que tengo. Laura dijo en voz baja. Pero ya lo estás perdiendo todo. Mateo no respondió. Se dio la vuelta y salió del despacho. El pasillo de la empresa estaba desierto. Solo quedaba la luz blanca y fría. Mateo se paró frente a la cristalera mirando la ciudad. Soplaba una brisa nocturna. De pronto recordó la casa antigua. Recordó las noches en las que yo le esperaba para cenar. Recordó las risas de Hugo y Alba cuando eran más pequeños. Antes, él nunca prestaba atención a esas cosas. Pero ahora que todo se estaba derrumbando, esos recuerdos se volvían dolorosamente nítidos. En un lugar muy lejano, empezaba a amanecer. El suave sol de la mañana iluminaba el pequeño jardín trasero de la casa. Alba estaba sentada en los escalones hojeando un cuento. Hugo estaba ayudando a don Arturo a reparar la valla. Yo estaba en la cocina preparando el té. El aroma de la infusión caliente inundaba toda la casa. Alba entró corriendo. Me gusta el cole nuevo. Sonreí. Si todavía no has empezado. Alba se rió. Pero ayer la profesora me habló muy simpática. Le acaricié la cabeza. Conocerás a un montón de amigos nuevos. Alba me abrazó. También me gusta vivir aquí. Miré a mi hija y sentí una oleada de profunda paz en mi corazón. Tal vez la vida no siempre nos da lo que queremos, pero a veces, al perder una cosa, encontramos algo mucho mejor. Reflexión personal. Muchas personas solo reconocen el valor de la familia cuando ya la han perdido. Mientras están juntos creen que las comidas, las risas y las noches apacibles son un derecho adquirido. Pero cuando la casa se queda vacía, es entonces cuando comprenden que lo más valioso no es el dinero ni el éxito, sino las personas que han estado a su lado en los momentos más difíciles. A la mañana siguiente, Mateo llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Apenas despuntaba el alba, y la calle frente al edificio seguía desierta. Las tiendas a ambos lados aún no habían abierto, y solo pasaba alguna que otra furgoneta de reparto. Mateo se quedó de pie frente a la puerta de la empresa durante unos segundos antes de entrar.
En el pasado, cada vez que venía aquí, se sentía orgulloso. Esta empresa era el fruto de casi 10 años de trabajo incesante, pero hoy ese sentimiento se había esfumado. Nada más entrar en el vestíbulo, vio a Roberto esperando. El rostro de Roberto reflejaba pura angustia. Mateo, hay problemas. Mateo suspiró. ¿Qué pasa ahora? Roberto le tendió su teléfono. Mira esto. En la pantalla había un artículo de la prensa económica publicado esa misma mañana. El titular era muy directo. Empresa Mateo e Hijos investigada por fraude fiscal. Mateo leyó rápidamente un par de líneas. El artículo no era muy largo, pero la información era devastadora. La agencia tributaria estaba inspeccionando. Varios contratos importantes se habían cancelado. Posible insolvencia de la empresa. Mateo cerró el teléfono. En ese momento sentía como si le hubieran puesto una losa de plomo sobre el pecho. Laura, que acababa de llegar por detrás, preguntó: ¿Se ha corrido la voz tan rápido? Roberto asintió. Los medios ya lo saben. Laura negó con la cabeza. Si esto es así, los clientes entrarán en pánico. Mateo no dijo nada. Entró en su despacho, pero nada más sentarse. El teléfono empezó a sonar sin parar. Clientes, socios, el banco. Todas las llamadas eran iguales. Todos querían saber la situación de la empresa. Tras un par de llamadas, Mateo apagó el teléfono por completo. Ya no le quedaban fuerzas para dar explicaciones. Laura se apoyó en la mesa. Mateo, sigo pensando que deberías ver a Valeria. Mateo levantó la vista, con los ojos llenos de agotamiento. Ya hablamos de esto ayer. Laura habló despacio. Sé que no quieres, pero tienes que admitir una cosa. Ahora mismo, la única que puede ayudarte es Valeria. Mateo sonrió con amargura. Me ha demandado. Lo sé, pero si ella retira la demanda. Mateo guardó silencio. Laura continuó. No sé dónde se ha metido la chica, pero tienes que buscarla. Mateo se recostó en la silla. En su mente apareció mi imagen. El día que me marché de casa, sin llorar, sin decir mucho, solo llevándome a mis 2 hijos. En aquel momento, Mateo pensaba que yo volvería, o que al menos llamaría. Pero habían pasado ya 2 días. Ni un mensaje, ni una llamada. Ese silencio empezaba a causarle una profunda inquietud. Justo en ese momento, la puerta se abrió y entró un empleado. ¿Mateo? Alguien ha venido a buscarle. ¿Quién? Un abogado. Mateo y Laura se miraron. Laura susurró. Quizás es del bando de Valeria. Mateo se levantó. Hazle pasar. Minutos después, un hombre de unos 40 años entró en el despacho. Llevaba un traje oscuro y sostenía un maletín. Buenos días. Señor Mateo. Buenos días. Soy el abogado Vargas. Mateo reconoció el nombre al instante. ¿Era mi representante legal?, preguntó fríamente. ¿A qué ha venido? El abogado Vargas puso su maletín sobre la mesa. He venido a entregar unos documentos adicionales. Abrió el maletín y sacó un grueso fajo de papeles. Esta es la aportación complementaria de pruebas. Mateo frunció el ceño. ¿Qué pruebas? El abogado Vargas le miró directamente a los ojos. Pruebas sobre la transferencia de fondos desde la cuenta conjunta del matrimonio a su cuenta personal, y el posterior uso de esos fondos para comprarle una vivienda a la señora Paula. Laura intervino de inmediato. No es seguro que esos sean bienes gananciales. El abogado Vargas sonrió. Hemos preparado todos los extractos bancarios. Dejó varios papeles sobre la mesa. Mateo miró esos números tan familiares que no dejaban margen para negarlo. El abogado Vargas continuó. Además, también tenemos la grabación en vídeo del momento en que usted firmó el contrato de arras de la vivienda. Mateo apretó los puños. Laura preguntó precipitadamente. ¿Qué es lo que quieren? El abogado Vargas respondió con calma. Solo queremos proteger los derechos legales de nuestra clienta. Mateo rió con frialdad. ¿Dónde está ella? El abogado Vargas no respondió de inmediato. Solo dijo: la señora Valeria reside actualmente en el extranjero con sus 2 hijos, muy lejos de aquí. Mateo insistió. ¿Puedo verla? El abogado Vargas le observó durante unos segundos. Eso depende de ella. Mateo guardó silencio. Laura dijo rápidamente. Dígale a Valeria que si retira la demanda, negociaremos. El abogado Vargas asintió. Le transmitiré el mensaje. Dicho esto, guardó sus documentos y se levantó. Antes de salir por la puerta, se volvió para añadir una frase más. Señor Mateo, hay algo que me gustaría recordarle. Mateo miró al abogado. El abogado Vargas habló lentamente. Hay errores en la vida que no se pueden solucionar con dinero. Esa frase dejó a toda la sala en un profundo silencio. En un lugar muy lejano, la tarde caía. Paseaba con Hugo y Alba por un parque cercano a casa. Los árboles aquí eran inmensos. Había caminitos empedrados que serpenteaban por el césped verde.
Alba iba corriendo por delante. Mamá, qué bonito es esto. Hugo caminaba a mi lado. A mí también me gusta. Miraba a los dos niños. La brisa mecía los árboles. Y el canto de los pájaros sonaba nítido. Tal vez, después de todo lo que habíamos pasado, por fin habíamos encontrado un remanso de paz. Reflexión personal. Hay algo que mucha gente suele interpretar mal. Piensan que mientras tengan éxito y ganen mucho dinero, todo lo demás es reemplazable. Pero en realidad no es así. La familia, la confianza y el respeto son cosas que no se pueden comprar con dinero. Cuando se pierden es cuando uno se da cuenta de que esos detalles aparentemente insignificantes eran en realidad los cimientos más importantes de toda su vida. Tras la marcha del abogado Vargas, el despacho de Mateo volvió a sumirse en el silencio. Apenas se cerró la puerta, Laura se giró hacia su hermano. Mateo, ¿lo has oído bien? Mateo seguía inmóvil junto a la mesa. ¿Oír el qué? Laura suspiró. Valeria no está de broma. Esta vez va en serio. Mateo no respondió. Solo se quedó mirando la carpeta que había sobre la mesa, los extractos bancarios, el contrato de compra de la casa, los resguardos de las transferencias. Todo eran pruebas irrefutables. No podía negar nada. Laura continuó. Te digo la verdad. Si este caso llega a juicio, lo tienes muy negro. Mateo rió sin ganas. ¿Crees que no lo sé? Laura se acercó. ¿Y a qué esperas entonces? Mateo la miró. ¿Qué quieres que haga? Laura fue directa. Ve a buscar a Valeria. Mateo se quedó en silencio durante unos segundos. Durante los últimos 3 días, había pensado muchísimo. Había pensado en la empresa, en las deudas y en el matrimonio que había perdido. Finalmente, Mateo suspiró. Ya no hace falta. Laura se sorprendió. ¿Qué estás diciendo? Mateo habló despacio. Tal vez ya sea demasiado tarde. Laura dio un paso hacia él. Mateo, no seas cabezota. No es cabezonería. Mateo miró hacia la ventana. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? Laura guardó silencio. Mateo continuó. No es perder la empresa. No es perder el dinero. Es darme cuenta de que he perdido lo más importante. Esa frase dejó a Laura sin saber qué decir. Mateo rió con amargura. Antes me decías que Valeria era una buena mujer. Y yo no te creía. Agachó la cabeza. Ahora lo entiendo. Laura suspiró. Mateo, creo que, sea como sea, deberías hablar con ella al menos una vez. Mateo negó con la cabeza. No hace falta, porque sé que ella no va a volver. Laura guardó silencio, y el despacho volvió a quedar sumido en la quietud. Justo en ese instante, Roberto llamó a la puerta y entró. Mateo, ¿qué pasa? Roberto dejó un documento sobre la mesa. Esta es la notificación oficial del banco. Mateo la abrió, y leyendo solo las primeras líneas, ya lo entendió. El banco inicia los procedimientos para la ejecución de las garantías. Eso significaba que la empresa Mateo e Hijos estaba prácticamente acabada. Mateo dobló el papel. Esta vez ya no sintió pánico, solo una extraña calma. Tal vez, cuando todo llega a su punto final, uno ya no tiene miedo. En un lugar muy lejano, la mañana despertaba suavemente. Los rayos de sol tempraneros se filtraban entre las hojas de los árboles del parque. Yo estaba sentada en un banco de madera, viendo a mis 2 hijos correr por el césped. Hugo jugaba al fútbol con unos niños que acababa de conocer. Alba estaba sentada bajo un árbol riéndose con una niña rubia. Las carcajadas de los niños resonaban en el aire cristalino. Don Arturo estaba sentado a mi lado. ¿Cómo ves la vida aquí? Sonreí. Muy tranquila. Él asintió. Me alegro. Al cabo de un rato, preguntó. ¿Has pensado en volver a España alguna vez? Miré hacia donde estaban los niños. Hugo corría a toda velocidad. Alba agitó la mano llamándome. Mamá. Me puse de pie. Sí. Puede que algún día, pero no ahora. Don Arturo sonrió. Lo entiendo. Caminé hacia mis 2 hijos. Alba se agarró a mi brazo. Mamá, me encanta estar aquí. Le acaricié la cabeza. A mí también. Hugo vino corriendo. Mamá, he ganado. Me reí. ¡Qué campeón! Mis 2 hijos se pusieron uno a cada lado, dándome la mano. Caminamos los 3 juntos por el sendero del parque. La brisa suave mecía las hojas, que temblaban ligeramente. Miré el cielo azul y de pronto sentí que me quitaba un gran peso de encima. Hay capítulos en la vida que, al cerrarse, conllevan muchísimo dolor, pero a veces precisamente esos capítulos dan paso a una vida nueva, una vida mucho más en paz. La vida siempre tiene formas de enseñar a las personas lecciones que no quieren aprender. Cuando alguien lo tiene todo, suele pensar que lo importante siempre estará ahí, pero la realidad es otra. La familia,
la confianza y el amor son sumamente frágiles. Cuando se pierden por egoísmo y traición, no siempre hay oportunidad de dar marcha atrás, y a veces, lo mejor que podemos hacer no es intentar arreglar el pasado, sino aprender a vivir mejor el resto de nuestra vida. Al repasar toda la historia de Valeria, Mateo y las personas que los rodean, tal vez lo que más nos haga reflexionar no sea quién gana o quién pierde. La vida no es una partida de ajedrez tan simple. Lo que realmente hace pensar son las elecciones tomadas en un solo instante, esas decisiones que parecen pequeñas, pero que alteran el destino de toda una familia. Para Mateo, su mayor error no fue solo la infidelidad. El error más grave fue haber perdido el respeto por su esposa. Cuando un hombre empieza a menospreciar a la persona que ha estado a su lado en los años más difíciles, es cuando los cimientos de la familia empiezan a resquebrajarse. El dinero se puede recuperar, una empresa se puede volver a levantar, pero la confianza, una vez rota, es muy difícil de recomponer. En cuanto a Valeria, muchos podrían pensar que fue demasiado fría al irse tan rápido, pero en realidad, eso es fortaleza. Hay mujeres que, al ser heridas, lloran, suplican o se aferran, pero hay otras que eligen el silencio y se preparan su propio camino, no para vengarse, sino para protegerse a sí mismas y a sus hijos. La serenidad de Valeria no era insensibilidad, era el resultado de muchos años de aguantar. Esta historia también es un recordatorio para muchas personas que viven en matrimonio. La familia no es algo que dura para siempre solo por firmar un papel en el registro. Se mantiene gracias al respeto, la gratitud y la responsabilidad de cada día. Cuando uno empieza a creer que el otro nunca se irá, es justo cuando el riesgo de perderlo es mayor. Si hubiera un consejo para Mateo, probablemente sería que aprendiera a aceptar las consecuencias de sus decisiones. A veces la vida no nos da la oportunidad de volver atrás para arreglar los errores, pero siempre nos da la oportunidad de madurar a través de ellos. Y para los que han escuchado esta historia, ojalá aprendamos algo muy sencillo. Valora a la persona que tienes a tu lado mientras aún puedes hacerlo. No esperes a que la casa se quede vacía, a que las risas desaparezcan, a que la otra persona haya empezado una vida nueva, para darte cuenta de lo importante que era. Si encuentras que esta historia te ha hecho reflexionar un poco, comparte tus impresiones en los comentarios. Cada punto de vista puede ayudar a otros a ver la historia desde una perspectiva diferente. Y si te gustan las historias de la vida cotidiana y las profundas lecciones humanas como esta, no olvides seguir el canal para que podamos volver a encontrarnos en la próxima historia, porque a veces, la historia de otro es precisamente el espejo que necesitamos para comprender mejor nuestra propia vida.